El Cementerio General del Sur es uno de los terrenos fúnebres más icónicos y grandes de Caracas. Es un espacio donde reposan los restos de personas destacadas y controversiales de la historia venezolana. Son infinitas las denuncias por la profanación de tumbas y el denominado reciclaje de las mismas. Muchas esculturas, imágenes sagradas y símbolos de cualquier religión o creencia, dejados como resguardo a las sepulturas, lucen los estragos del robo violento. Buscadores de tesoros que tratan de hallar entre las tumbas objetos de valor para robarlos y venderlos, asaltos a visitantes y, en definitiva, la desidia y el olvido sistemático por parte de los responsables del sitio describen la situación que se vive día a día en este camposanto. Nos adentramos en el corazón del mismo, entre sus calles y laberintos, para traerte la historia de un lugar lleno de anécdotas y curiosidades que te sorprenderán y que deben ser contadas, que sin duda muestran la insospechada y fascinante otra cara del Cementerio General del Sur. A finales del siglo XIX existían en Caracas más de 25 cementerios particulares que funcionaban con precarias normas de salubridad. Muchos de ellos se encontraban anexos a los templos y conventos presentes en las primeras parroquias caraqueñas. Ante esto, durante la administración del general Antonio Guzmán Blanco, se clausuraron todos los cementerios por razones de higiene, incluyendo el de los alemanes y los franceses, y se construyó el Cementerio General del Sur en los terrenos denominados Tierra de Jugo, antiguo Rincón del Valle, bautizado más adelante como Prado de María, el cual se convirtió en el único camposanto autorizado de la ciudad para los sepelios y actos de solemnidad. Este camposanto, de carácter laico, de más de 145 años y alrededor de 246 hectáreas, fue erigido durante el primer gobierno del general Antonio Guzmán Blanco, el 5 de julio de 1876. 5 días más tarde, abrió oficialmente sus operaciones al recibir los cuerpos de Bonifacio Flores, músico de la Banda Marcial de Caracas, el general Guillermo Goiticoa y del guayanés José Conrado Olivares, los primeros en ser enterrados en este camposanto. Alberga los restos de grandes personajes y sus familiares, así como impresionantes panteones y monumentos que lo convierten en un gran museo escultórico. El gusto por lo europeo, especialmente el estilo francés presente en ciudades como Caracas, se ve reflejado en el casco histórico fundacional del cementerio, en el diseño de su trazado, en la presencia de avenidas, cuarteles y la siembra de árboles que dieron una apariencia de camposanto jardín, lugar de tranquilidad para los difuntos. Ricos y pobres debían colocar en las tumbas de sus difuntos un número que identificaba la fosa, pero con respecto a los elementos simbólicos utilizados por los deudos para conmemorar a su difunto, el reglamento del cementerio no establecía algún elemento en particular. Sin previo aviso, era permitido colocar sobre las fosas columnas, cruces o cualquier otro monumento que se estimara conveniente. Todas estas disposiciones dieron una posibilidad insospechada para la imaginación de los caraqueños en torno a los monumentos fúnebres, quienes empezaron a erigir estatuas y mausoleos verdaderamente suntuosos. Se dice que la primera en construir fue la familia Bellutini, notables empresarios de la época, lo cual incidiría de alguna manera en las costumbres del caraqueño, sobre todo en aquellas familias de mayores recursos. El Cementerio General del Sur modificó las costumbres y cotidianidad del caraqueño. El acto de enterrar a los difuntos cambió sobre todo en aquellas familias que, además de llevar a su ser querido trasladado en carretas fúnebres, podían dar a la tumba de su deudo un sello personal que permitiera identificar a este o a su grupo familiar. Ese sello personal de los deudos para las tumbas de sus muertos inició la elevación de imágenes sacras, como hecho frecuente y notorio, unas más monumentales que otras, según la capacidad y el gusto de las familias adineradas del momento, así como impulsó el rubro del arte escultórico. El monumento funerario capturaba el espíritu del fallecido y lo dejaba expuesto en piedra permanente a las generaciones futuras. Existen más de 118 estatuas y monumentos de escultores famosos, entre los que se destacan Emilio Garibaldi, escultor milanés, profesor honorario de la Academia de Brea en Milán, realizaba obras conmemorativas y de tipo funerario, estas últimas elaboradas por encargos de particulares. Julio Roversi. Para 1882 se instala la marmorería de Julio Roversi en Caracas, lo que daría un impulso renovado por el gusto y escogencia de la élite en la elevación de monumentos fúnebres, hasta tal punto que llegó a denominarse roversismo, cierta tendencia ornamental basada en la escultura mortuoria. Con respecto a las creaciones de carácter fúnebre de Ceccarelli en la necrópolis, se dice que se encuentran 15 piezas de su autoría, bien sea esculturas o lápidas, todas en la sección sur.
No podemos dejar de mencionar el trabajo de otros notables artistas que dejaron su huella en este camposanto. Entre ellos están Cellini, Francisco Pigna, Ventura, Morini, Lorenzo González, Federico Fabiani, Andrés Pérez Mujica e inclusive el gran Francisco Narváez, y Malaucena, con la proyección de formas puras y planos blancos en el panteón de Carlos Delgado Chalbot. ¿Sabías que el poder adquisitivo determinaba cómo sería la llegada al camposanto para despedir a los difuntos? Si el fallecido provenía de una familia adinerada, este era llevado en un coche tirado por caballos a la iglesia y de allí al cementerio. El cuerpo era trasladado de la urna en donde era velado a otra menos lujosa dispuesta para el entierro. En el caso de los pobres, estos eran trasladados por sus parientes y amigos. Llevaban a sus difuntos en tarimas. Dichas tarimas eran una plataforma de madera en donde se colocaba el ataúd. Esta contaba con unas andaderas que permitía a quienes llevaban al fallecido cargar las mismas y realizar el recorrido en andas. La urna en la que se trasladaba el cuerpo era dada en condición de préstamo, por lo que, una vez llevado al cementerio, el cuerpo debía ser depositado en la fosa y la urna de vuelta. También existió la costumbre de cargar al fallecido desde la entrada del cementerio hasta el lugar de inhumación. En el entierro de Isaías Medina Argarita, expresidente venezolano fallecido en septiembre de 1953, la entrada al camposanto del general se realizó en hombros, en este caso de mujeres. Este cementerio se ha extendido con los años. Algunos sectores están delimitados, separados por grupos étnicos y credos. Aunque los creyentes católicos son mayoritarios en la necrópolis, existe una infinidad de grupos judíos, ortodoxos, cristianos, diversas congregaciones religiosas, vascos, suizos, alemanes, británicos, entre otros. Se encuentran algunas sepulturas correspondientes a quienes en vida fueron practicantes de la masonería. Pero también hay culturas árabes, musulmanes que entierran a sus difuntos mirando hacia la Meca. Existe dentro del camposanto un mausoleo ubicado en el sector sur ensanche, cuya construcción destaca entre el resto de las sepulturas por su tamaño y opulencia. El mismo posee en la parte superior una especie de cúpula, así como simbología egipcia en toda su fachada, en la que se aprecia el ankh o cruz egipcia, y en una de sus paredes vestigios de un hombre con cabeza de halcón, lo que en la mitología egipcia representa el dios Horus. Sobre el origen y religión a la que perteneció la persona sepultada allí no hay mayores detalles aportados, pues ya la placa que lo identifica no existe y es un gran misterio. Se sabe también que existen tumbas de quienes en vida profesaban el cristianismo evangélico, cultos como la santería, palería u otras creencias, así como de personas pertenecientes a otras culturas cuyos miembros en algún momento decidieron enterrar a sus difuntos dentro de la necrópolis, plasmando en ella su esencia y convirtiendo a este camposanto en un mosaico de manifestaciones culturales vistas a través de las últimas moradas de quienes allí reposan. La historia de los cementerios judíos en Venezuela es tan extensa como la presencia de la comunidad judía en el país, puesto que junto con el primer asentamiento surgió la necesidad de dar sepultura a los fallecidos, de acuerdo con las leyes y costumbres propias de ese pueblo. En la cuarta década del siglo XIX, mientras un grupo de judíos curazoleños se asentaba en Coro, otro más pequeño lo hacía en Caracas, por las oportunidades comerciales que ofrecía la capital del país. En Caracas, una disposición del Cementerio General del Sur, propiedad de la nación, prohibía la venta de lotes o parcelas a confesiones u organizaciones. Esto se oponía a la posibilidad de edificar un panteón judío propiamente dicho. Los nuevos inmigrantes sefardíes que llegaban a Caracas, de origen marroquí, empezaron a adquirir parcelas privadas colindantes entre sí. Esto con la intención de configurar el lote para la edificación del primer sector judío a partir de los panteones familiares Zabal y Coriat. El Cementerio General del Sur posee 4 secciones judías, 2 panteones sefarditas, uno de la Unión Israelita y otro del Rabinato de Venezuela. El primer panteón fue establecido a inicios del siglo XX y por lo tanto se encuentra ubicado en el casco histórico fundacional del cementerio. El segundo panteón está ubicado en la parte alta del cementerio en el extremo sur. Fue puesto en servicio en 1961 y la última inhumación fue a principios de la década del 2000. En su construcción se incluyó un salón de mediano tamaño que se usa para el esper, la elegía funeral, que se dice antes del traslado del cuerpo a la fosa. También se incluyó una genizá, una fosa especial para enterrar libros y manuscritos litúrgicos sagrados. Dato curioso, la mayoría de las tumbas de los cementerios judíos tienen algunas piedras encima, ya que los visitantes judíos dejan piedras cada vez que visitan el lugar de entierro de un ser querido. Los orígenes de esta tradición van desde lo simbólico hasta lo supersticioso. Para algunas personas, poner una piedra sobre una tumba es igual al gesto de llevar flores. Poner una piedra es un tributo al muerto y deja la marca de la visita de alguien.
Además, la piedra tiene la particularidad de ser una creación muy antigua y de vida muy larga, dado que en cierta forma es la representación de la eternidad. Esta ha sido nuestra primera entrega sobre la fascinante historia del Cementerio General del Sur. En nuestro próximo video te traeremos algunas de las tumbas más representativas e icónicas de este camposanto. Muertos que hacen milagros, el imponente panteón familiar de Joaquín Crespo, así como otras figuras emblemáticas que fueron enterradas aquí. Déjanos tus comentarios, dale me gusta y está atento a nuestra próxima entrega. Recuerda suscribirte a nuestro canal y conocer junto a nosotros muchas más historias que sorprenden.